Fíjate cómo ha dado la vuelta el sector. Siempre digo que es un sector supply driven, o sea, quien inicia todo es el campo de la oferta, las empresas. Nunca nadie salió en 1988 a decir, quiero un servicio móvil de transmisión de voz y datos en un dispositivo, etcétera. Llegó la tecnología, llegaron las empresas y vino la adopción. Pero eventualmente la lectura que hace tu equipo y el lanzamiento de este formato es darle la vuelta, porque hoy somos los consumidores los que decimos, quiero un equipo estéticamente atractivo, con grandes capacidades y yo quiero moldear lo que consumo. Ya no quiero que tú me digas exactamente qué es lo que voy a traer en mi empaquetamiento. Entonces, por eso te digo, ya no me sorprendió porque es este continuo empoderamiento que AT&T nos está dando a los consumidores. Hace 3 años todavía 2 de cada 3 equipos operando en el mercado eran de gama baja. Pero desde que también esto, el efecto disruptivo de la baja de precios, 6 años con un operador disruptivo que entró al mercado, el logo azul, hizo que el prepago es el 82% del mercado total y el prepago no navegaba móvil. Pero hoy con tarifas tan accesibles que hay, todos navegamos, todos ordenamos la pizza, el transporte, el supermercado, estudiamos, trabajamos como lo estamos haciendo ahora y entonces hemos encontrado la conveniencia de tener un procesador rápido, necesidad de memoria, megapíxeles, resolución, etcétera. Y hoy son 72% de las 115.8 millones de equipos inteligentes que son de gama media y gama alta. O sea, estamos yendo hacia esa gama alta. Entonces, pues hacia allá va. Fíjate qué importante es la competencia, porque el poder competir nos da elementos a los consumidores, tarifas, satisfacción, más las inversiones que nos dan cobertura. Entonces, pues felicidades por lo que va y por lo que viene, Javier. Muchas gracias, Ernesto. Creo que último tema que comentas, creo que es importante igual el comentar que desde que empezó esta pandemia hace más de un año y al estar más tiempo en la casa, el teléfono ha pasado a ser mucho más importante, ¿no? Porque para muchos hogares, para muchas familias, el teléfono es el medio para conectarse en el trabajo, para conectarse a la escuela, para los niños hacer la tarea, ¿no? Entonces, parte de esta tendencia que te comentas tú de cómo los clientes han ido a teléfonos más de gama media y alta es porque para hacer todas estas nuevas funciones en casa, pues a lo mejor el teléfono el que tenían antes pues ya no les serviría por el tamaño de la pantalla, por el procesador, por la memoria, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, sí hemos visto en el último año una tendencia un poco mayor a que los clientes se pasen hacia estos teléfonos, ¿no? Hacia esos dispositivos. Y esto, insisto mucho, de la mano de que ahora estamos en casa mucho más tiempo, tanto los adultos como los niños, ¿no? Un tema creo que es fundamental en la parte de Ármalo, es que fue un producto, es una oferta que nació desde el consumidor. O sea, fue una idea nuestra, evidentemente, pero no es solamente, mira, creemos que es una excelente idea porque nos ha funcionado en algunas otras empresas, en algunos otros países, etcétera, vamos a lanzarla. No, tenemos esta idea, vamos a probarla con los clientes y hicimos varias pruebas con los clientes, ¿no? Primero hicimos una prueba de conceptos, o sea, le presentamos a los clientes varios conceptos y fuimos ahí afinando. Y ya luego hicimos una técnica que en investigación de mercado se llama un conjoint analysis, que es cuando le presentas a los clientes varias ofertas, varias alternativas y el cliente escoge cuál es la que más le gusta. Y con estas técnicas fue que llegamos al producto al que tenemos hoy. Entonces, insisto,
esto es algo que está desde lo que el cliente quiere, desde las necesidades de pues, el cliente. Y no es algo para todos los clientes, ¿no? Porque es difícil tener un producto que le guste a todos y querer ser todo para todos, ¿no? Este fue un producto pensado específicamente en los segmentos en pospago a los cuales queremos ir. Entonces nos enfocamos particularmente en esos segmentos, ¿no? Entonces, algo que ayuda mucho en el tema de Ármalo es que tú le das a los clientes opciones simples, porque cuando tú creas un producto que a lo mejor le das muchas opciones a los clientes, pero pues es muy complejo de hacer, de configurar, de pues, entender, etcétera, pues es cuando no funcionan estos temas, ¿no? Y parte de la gran ventaja que tenemos aquí en Ármalo es que le damos esas opciones a los clientes, muchas más opciones de las que hay pues, antes, pero de una forma simple. Sí, mira, incluso estoy viendo aquí números muy recientes para ejemplificar la importancia de esta customización del consumo. A finales del 2017, o sea, estamos hablando de 3 años atrás, ve el vértigo de este sector en el que vivimos todos nosotros. El consumo promedio de datos promedio era 1.1 gigas al mes. Claro, me puedes decir, un millennial gasta 12 y mi madre gasta medio. Hay una variación muy, muy grande. De 1 hace 3 años pasamos al cierre del 2020 a 4.1 gigas. O sea, y vamos creciendo. Si me preguntaras en dónde nos vemos, en dónde veo el mercado mexicano en 1 año y medio, 2, en 7 gigas. Vamos a seguir creciendo porque tú lo dijiste, esta pandemia ha sido un empujón digital. Todos nos hemos vuelto más digitales y aunque se vaya relajando todo esto con la fortuna de que llegan las vacunas, con la erradicación paulatina de la pandemia, ya nos vamos a quedar mucho más digitalizados. Ya encontramos mucha conveniencia de estudiar, trabajar, informarnos de manera digital. 7 gigas veo en 1 año y medio, 2, no es disparatado. Chile ya está en 7 gigas y socioeconómicamente es una estructura semejante, aunque tienen un mercado un poco más de pospago que de prepago como el nuestro. No digo que vamos a llegar a los 30 de Corea, no en el corto plazo. Corea tiene unas capacidades muy disparados, pero entonces sí, vamos a seguir hacia allá. Y te doy otros números. Cerramos el año con 4.1 gigas de consumo, pero insisto, grandísimas variaciones. Minutos de uso, o sea, la voz sigue siendo una aplicación muy importante, sobre todo para el segmento de negocios, 454 minutos al mes. O sea, en promedio seguimos hablando algo así como 12 minutos al día, en promedio. Y los mensajes cortos, que los damos siempre por muertos, en promedio se acercan a los 30 mensajes al mes. Claramente, si preguntamos aquí con el grupo de amigos quién mandó ayer un mensaje corto, va a ser muy improbable. Pero si preguntamos quién recibió un mensaje corto, lo recibimos de los bancos, lo recibimos de las promociones de comida, de almacenes, etcétera. Ese es parte del encanto de lo que somos hoy, de esto que yo he llamado el Homo Telecom, ese hombre de la conectividad remota, ese ser humano que vivimos descargando contenidos audiovisuales. O sea, hoy no vamos a cine y vemos más películas que nunca. Hoy no compramos discos compactos y escuchamos más música que nunca. Entonces, tenemos esa suite que nos combina voz, datos, mensajes cortos, streaming de audio, de video. Pero la otra cosa que dijiste, fíjate qué curioso, cómo cuando empezó la pandemia se cayeron las ventas de teléfonos inteligentes. El segundo trimestre del año pasado fue pavoroso porque
teníamos incertidumbre sobre nuestros ingresos, sobre nuestros empleos. Pasó el segundo trimestre, vimos que estábamos resistiendo la pandemia y lo que dices es muy cierto. Pudimos a comprar más y mejores equipos y hasta computadoras, que se habían dejado de vender masivamente, pero por ejemplo, nos dimos cuenta, yo tuve un accidente, se me estropeó un equipo y hasta me deprimía porque no podía encender la luz, no, de la casa, de casa de todos ustedes, no podía cambiarle a la televisión, no tenía actualizados mis contactos, o sea, esta centralidad, aunque vivimos en un ambiente wifiado, perdón por destruir el idioma castellano, pero sí, vivimos mucho, como nos trajimos a la casa las oficinas, los comercios, las escuelas, las universidades, y ciertamente estamos en Wi-Fi, pero el eje de nuestra conectividad, a pesar de que tenemos tabletas y tenemos televisores y tenemos computadoras, el eje que traemos siempre en la mano y en el bolsillo es este smartphone. Por eso creo que también es pues importante que ahora tenemos en Ármalo mucho más redes sociales, porque a lo mejor tú y yo pues vamos a Twitter y nos pues informamos a mí ahí, pero a lo mejor generaciones más jóvenes que nosotros, pues Twitter pues ya no es su red social, sino que se van a lo mejor a Instagram o se van a algunas otras redes sociales. Entonces, antes, cuando las ofertas las limitas a las redes sociales, digamos, primarias, ¿no? Que eran Facebook, Twitter, WhatsApp, ¿no? Eran así como las de este cajón. Pero si tú hoy vas y le preguntas a los jóvenes acerca de Facebook o de WhatsApp, híjole, pues la verdad es que ya son apps que para ellos pues, no son tan pues, atractivas, ¿no? Y definitivamente en AT&T pues queremos tener una oferta que no sea solamente para las generaciones pues, más senior, sino que también sea pues, para las generaciones jóvenes, ¿no? Entonces, ahora el tú poder pues, escoger entre 13 apps distintas, pues ya tienes un segmento de clientes mucho más pues, amplio que si te enfocas solamente a Facebook, que si tú le preguntas a los jóvenes, pues es para señoras, para su mamá, a lo mejor Twitter es para el papá, ¿no? Y el WhatsApp sí, ¿no? Pero pues de las 3 que tienes ahí, pues lo estás dejando con una, versus ahora cuando le das a escoger entre 13, ese joven, pues sí se puede sentir realmente que esta oferta es para mí y no para alguien más, ¿no? Sí, y te escucho y pienso, híjole, ¿cómo es que no lo tuvimos antes? Cuando tú entras a un restaurante, Javier, no llega el mesero o la mesera y te sirve lo que hay. Tú dices, yo quiero comer esto. Hay gente que es más de pollo, hay gente que es vegetariana, otros más de carne. Hay gente a la que le gusta más el vino tinto, otros el vino blanco, etcétera. Lo mismo pasa, o sea, igual que yo puedo decir, a mí me gusta más un corte de carne, como tú bien dices, un chavo te va a decir, yo no tengo Facebook, no lo uso. Este, y hay gente que es absolutamente facebookera, etcétera. Entonces, sí, no tienes por qué dar un empaquetamiento que sí o sí traiga como una comida corrida, ¿no? Oye, pero yo no quiero el arroz, pues ahí va el arroz. Yo no quiero tal red, pues ahí lo tienes. Claramente hacia allá vamos. Por eso, Javier, hoy vivimos en esta época. Fíjate, antes las tecnologías disruptivas eran comunitarias. Antes pienso hace un siglo y medio. Llega el ferrocarril, pero tú ibas a una estación y tomabas el ferrocarril. Tú ibas a una oficina de telégrafos y mandabas un mensaje. Eran comunitarias. Hoy son lo que llamamos PCS, Personal Communication Systems. Lo quieres más grande, lo quieres más pequeño, lo quieres con mejor resolución, mejor audio, lo traes en tu bolsillo, lo traes en tu mochila, etcétera. Son muy, muy personales. Entonces, hoy sí ya luce raro que pudiéramos tener esa persona
del equipo, pero no así de los servicios que usamos por ellos. Entonces, bienvenidos a esta nueva generación de no solo Personal Communication Systems, sino Personal Communication Supply or Services. Ya es el equipo y ya es lo que contratamos.